La manifestación anatomopatológica del SIDA son las características de las infecciones oportunistas generalizadas, los tumores como el sarcoma de Kaposi y los linfomas. Vamos a hablar de las características de las infecciones oportunistas, que si bien son manifestaciones de disfunción del sistema inmunitario que puede darse en otras enfermedades, como por ejemplo en el cáncer por el tratamiento con quimioterapia, puede darse por ejemplo en enfermedades autoinmunes por largos tratamientos con corticoides. En este caso, por ejemplo, su comportamiento en el SIDA es especial, por lo que vamos a darle énfasis en este capítulo. Introducción. El rol de las células TCD4 en la respuesta inmunológica normal. Consecuencias de la infección por el HIV. Alteraciones de la inmunidad celular y humoral. ¿Cómo detectamos alteraciones de la inmunidad humoral en el SIDA? Así, realizando la biopsia de las adenopatías en la primera fase de la infección por HIV, revelan una importante hiperplasia folicular que compromete la corteza, la médula e inclusive podemos encontrar hiperplasia fuera de la cápsula de los ganglios linfáticos. Estas alteraciones que afectan a las zonas de las células B son el reflejo de la activación policlonal de dichas células y de la hipergamaglobulinemia de los pacientes con SIDA. Va seguido de involución folicular, las células B disminuyen y la red organizada de células dendríticas foliculares se rompe. Incluso se puede observar una hialinización de los centros germinativos. Esto no solo sucede en los ganglios linfáticos, sino también en el timo y bazo. Y tenemos los condicionantes, que son ecológicos y del huésped en las infecciones oportunistas. Patogenia. Reactivación de una infección latente adquirida años antes, quedando los gérmenes incluidos dentro de las células. Infección exógena adquirida por vía digestiva o respiratoria. Proliferación de microorganismos saprófitos de la piel y las mucosas, como es el caso de la candidiasis, que es una micosis bastante frecuente. Ahora pasaremos a describir a las infecciones micóticas. En primer lugar vamos a hablar de los Pneumocystis jirovecii, llamadas antes Pneumocystis carini. Son microorganismos unicelular, hongopatógeno oportunista extracelular. La infección más frecuente en el SIDA, 15 a 30%. Era una infección poco frecuente antes de la epidemia del SIDA. La diseminación extrapulmonar infrecuente, menor de 5%. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre, tos no productiva, disnea, infiltrado periliares intersticiales que se pueden observar en una radiografía de tórax. El diagnóstico se hace por biopsia endobronquial, coloraciones con Ginza, se hace también por inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y PCR, que son ensayos moleculares. Esta es una imagen del macroscópico del pulmón donde podemos ver al germen. Son esas imágenes redondeadas que se encuentran diseminadas en el parénquima pulmonar. En la imagen 7 vemos que se agrega áreas con un aspecto de caverna. En la imagen 12 podemos ver la forma quística de los pneumocystis. En esta imagen podemos ver acumulaciones de trofosocitos del hongo rodeado de infiltrado inflamatorio agudo. En esta imagen podemos observar los riñones con las mismas imágenes micóticas que observamos en pulmón. Otro hongo que tenemos también es el Cryptococcus neoformans. Es una infección por vía respiratoria. Es un hongo encapsulado de aspecto de levadura. Así como la tuberculosis, tiene una infección primaria o reactivación endógena, usualmente en adultos, 10% en pacientes con SIDA. La afectación preferencial es en el sistema nervioso central y pulmones. Formas más frecuentes, 70%,
como meningitis. Diseminación pulmonar raro en piel, se localiza en cabeza y cuello. El diagnóstico se realiza por líquido cefalorraquídeo, biopsia con coloraciones de paz, mousse carmín y tinta china. En esta imagen observamos a las células con los gérmenes en forma de levadura que aparecen como espacios claros dentro de los histiocitos. En esta imagen se visualizan mejor las numerosas células histiocíticas con las áreas claras correspondientes a las levaduras del hongo. En el centro de esta imagen podemos ver una levadura del hongo con gemación. Los microorganismos se observan en acúmulos, así puede verse en cerebro. En líquido cefalorraquídeo podemos observar entonces en forma de levaduras. Con mayor aumento vemos una levadura redondeada con una amplia cápsula. Ahora vamos a hablar de la candidiasis. Este hongo es bastante frecuente. Se encuentra inclusive en personas sin afectación de su inmunidad, importante como es el caso del SIDA, pero el 70% de los pacientes con SIDA sí tienen esta candidiasis, principalmente oral. La afectación preferencial de la candidiasis es esófago, vagina, pulmones, que son zonas húmedas del cuerpo. La diseminación de la candidiasis es infrecuente. Solamente se ven estos casos invasivos en casos de SIDA en estados muy avanzados y generalmente pueden producir una mortalidad con una afectación pulmonar severa. El diagnóstico se hace por PAS y metenamina plata de Gomori. Esta es una imagen pulmonar macroscópica donde podemos observar a los organismos como estructuras redondeadas sobresalientes. Las candidiasis pueden observarse redondeaditas como levadura o alargaditas como pseudohifas. En esta imagen vemos con una coloración especial que hace que sobresalgan las pseudohifas. Otro hongo es el Histoplasma capsulatum, adquirido por vía respiratoria por inhalación. Es una infección ampliamente diseminada en forma de levadura en estado saprófito. La forma micelial es la infectante. 95% de los pacientes con SIDA lo contraen. El cuadro clínico es de fiebre, sepsis, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso, disnea y tos. El diagnóstico se hace por cultivo de médula ósea, hemocultivo, biopsia con coloraciones de PAS y por inmunohistoquímica. A los hongos se le observa en forma de levadura dentro de los macrófagos. Acá vemos una imagen donde vemos los hongos en parénquima hepático. Ahora vamos a hablar del Coccidioides hemiti. La adquisición por vía respiratoria y la infección está ampliamente diseminada. La afectación preferencial, pulmones en un 80%, meningitis en un 15%, afectación ganglionar y hepática y una alta mortalidad de unos 70%. El diagnóstico se hace por hemocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Este germen produce un granuloma no necrotizante y en esta imagen vemos al Coccidioides hemiti dentro de una célula gigante en un granuloma no necrotizante. Pasemos ahora a las infecciones víricas. El herpevirus HSV1, HSV2, transmitido sexualmente, que produce infecciones cutáneas mucosas, vesículo ulcerativas, y el BZV, afectación cutánea preferencial. La afectación interna infrecuente en esófago, su diseminación es rara y su mortalidad baja. El diagnóstico se hace por citología, histología y cultivo viral. Esta es una imagen donde podemos ver un corte de piel con una zona de solución de continuidad donde podemos encontrar al virus. El herpevirus EBV produce una leucoplasia vellosa oral y linfomas malignos asociados al SIDA. El HHV6, HHV7
tiene el mismo patrón lesional que los otros herpevirus. Y el HHV8 produce el sarcoma de Kaposi que vamos a estudiar más adelante. Ahora tenemos el citomegalovirus, que es de transmisión sexual y por otros fluidos. Es una infección oportunista diseminada más frecuente del SIDA. Es una infección indolente, su mortalidad es baja, solo el 10%. Puede producir una neumonía grave, también puede afectar el sistema nervioso central, el esófago y colon, producir una retinitis y ceguera y alteraciones mentales. El diagnóstico se realiza por una biopsia o una inmunofluorescencia. Un resultado de IgM positivo significa infección nueva. Un resultado de IgM negativa indica infección antigua. En esta imagen podemos ver la infección de citomegalovirus en pulmón. Entre las infecciones por micobacterias le tenemos Bacterium tuberculosis. En los pacientes HIV positivo tiene una incidencia mayor, 500 veces superior a la población general. Hubo un tiempo en que la vacunación de los niños menores de 28 días eran vacunados y la incidencia de la tuberculosis desapareció prácticamente y empezó a reactivarse con la aparición del aumento de enfermos de SIDA. Produce una afectación pulmonar más común que la extrapulmonar. Es raro que afecte piel, corazón y sistema nervioso central. Mayor extensión y gravedad de las lesiones, mortalidad del 40%. La tuberculosis miliar es una tuberculosis grave por diseminación hematógena como consecuencia de una infección o de la reactivación de un granuloma crónico. Puede aparecer una pleuritis, a veces bilateral. Afecta especialmente por el virus del HIV. La imagen típica de tuberculosis miliar consiste en una fina granulación granulia de 1 a 3 milímetros distribuido por todo el parénquima pulmonar con predominio basal. Esto es la imagen macroscópica de pulmón donde vemos numerosas granulias, manifestación de la tuberculosis miliar. En esta imagen podemos ver la tinción de Barr, donde se pueden ver teñidos de un color rojizo los paquetes del bacilo de la tuberculosis abundantes en este material. Y ahora vamos a hablar de las micobacterias atípicas. El complejo Mycobacterium avium, intracelulares, característica del SIDA, adquisición por vía digestiva, afecta ganglios linfáticos y pulmones y es raro en piel, sistema nervioso central y corazón. El cuadro clínico: fiebre, sudoración nocturna y anemia, síntomas constitucionales, baja mortalidad. El diagnóstico de confirmación se hace con el cultivo y la biopsia con tinción de Paz y Ginza. En esta imagen podemos ver las estructuras que se encuentran contenidas en los histocitos. En esta imagen podemos ver numerosos bacilos agrupados. Y dentro de las infecciones tenemos por último las infecciones por protozoarios. La toxoplasmosis, cuyo agente etiológico es el Toxoplasma gondii, se encuentra entre los parásitos más comunes del mundo. Afecta preferentemente el sistema nervioso central, sitios extracerebrales, ojos y pulmones, donde puede producir ceguera, raro en corazón y genitales inferiores. Se adquiere por vía digestiva. El cuadro clínico produce enfermedades graves en enfermos de SIDA. El cerebro es el órgano más afectado, produciendo alteración mental. Tiene una mortalidad elevada, 50%, por encefalitis y miocarditis. Diagnóstico: demostración de anticuerpos específicos. La IgG se encuentran en niveles más altos de IgG, IgM e IgA. Demostración del parásito en muestras orgánicas y el cultivo celular. En esta imagen de cerebro podemos ver entonces
el cuadro infeccioso. En el centro de la imagen podemos ver entonces pequeñas granulaciones que corresponden a agrupaciones del toxoplasma. Como habíamos dicho al inicio de la clase, además de las infecciones oportunistas, podemos encontrar en el SIDA los tumores, especialmente el sarcoma de Kaposi y los linfomas. En el SIDA, un 25 a 40% de pacientes no tratados desarrollan una neoplasia. Así tenemos el sarcoma de Kaposi, producido por virus HHV8, que como habíamos visto es un herpevirus. Los linfomas, producidos por el virus de Epstein-Barr, el carcinoma de cuello uterino por el HPV y el carcinoma anal también por el HPV. El sarcoma de Kaposi, poco frecuente en pacientes que no tienen SIDA, pero más frecuente en pacientes con SIDA, con formación de espacios vasculares primitivos con inflamación crónica asociada. Células de linfoma de cavidades orgánicas, células B infectadas con virus SK, junto con células mesenquimales y células infectadas por el HIV, secretan citocinas que por acción autócrina de la citocina, las células mesenquimáticas proliferan, produciendo la proliferación de células endoteliales, por lo que el sarcoma de Kaposi es un tumor maligno del endotelio. Las lesiones se ven parcheadas en la piel de tejido anormal, crecen debajo de la piel mucosa de la boca como lesiones planas o elevadas de formas irregulares de un color rojo o púrpura, que pueden producir sangrados, causados por el virus del sarcoma de Kaposi HBsK. Acá vemos un corte de una biopsia de piel, donde vemos por debajo del epitelio, en la dermis, gran proliferación de células endoteliales.